Bueno, el comentario de la mañana obviamente es el retorno después de 364 días de Ricardo Martinelli, 364 días que estuvo detenido, confinado en una celda en los Estados Unidos de América. Ya viene de regreso al país. Ahí ha circulado una foto, que no entiendo ese tipo de fotos, tomada dentro del avión, con un expresidente de Panamá en el uniforme de los reos, que los reos usan en los Estados Unidos, sonreído al lado de un agente federal, un marshal de los Estados Unidos. No entiendo esa foto, soy honesto, porque una foto posada, no sé cuál es la razón de hacer esa foto, pero bueno, yo creo que esta llegada de Ricardo Martinelli a Panamá, del expresidente Ricardo Martinelli, hay mucha gente que dice que se puede complicar la situación política en el país, eso que puede afectar a opositores y oficialistas. Yo creo que la única manera que Ricardo Martinelli puede complicar en algo las cosas es que cante, que hable y diga, y lo voy a decir en forma muy directa, que hable y cuente a su manera cómo fueron los 2 años que estuvo Juan Carlos Varela como vicepresidente de él y como su compañero de viaje, casi en todos los viajes, cuando visitó Italia, etcétera, estuvo Juan Carlos Varela, cuando vino Berlusconi. Si Juan Carlos Varela ha logrado considerar eso, es probable que le inquieta un poco a él y a otra gente, empresarios, etcétera, porque esa es parte del riesgo que conlleva que el presidente Varela y Martinelli, Ricardo Martinelli, en su debido momento, y eso es fácil de quienes tengan buena memoria, y los que no tengan la buena memoria verán las fotos de una mancuerna entre Martinelli y Varela. Creo que la preocupación mayor puede ser en el oficialismo eso, que el expresidente Martinelli comience a divulgar, a decir algunas interioridades. Por otra parte, enhorabuena. Sí, para el país sería muy bueno, ¿no? De haber algo de contenido y de importancia, que debe haberla, yo creo, ¿no? Entonces, eso sería la única o la principal amenaza que tendría la clase política panameña si el expresidente Martinelli contara, narrara, confesara algunas cosas que sean non santas, ¿no? Yo pienso que la cosa va por ahí, porque el delito por el cual él va a ser en principio procesado en Panamá es haber escuchado a más de unas 150 personas que él, mediante lo que se conoce como pinchazos telefónicos, violó, intervino ilegalmente en la vida privada de un número importante de opositores, de periodistas y de otras personalidades de este país. Por esa razón, el hecho aquí es que pone a prueba no únicamente al sistema judicial de este país, sino también a la clase política. Yo la veo de esa manera, porque si bien es cierto que él puede ser un factor que puede alterar un poco, producto de nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Van a circular, sospecho, por todas partes ahora con las redes sociales, señor Murgas, toda suerte de comentarios, de especulaciones, pero sobre todo de mentiras van a comenzar a surgir también en las redes sociales. Y ahí es donde los medios tenemos que poner distancia de lo que es cierto y de lo que es falso, de lo que es un fake news, como se le llama, porque no se debe adulterar la verdad. Bueno, lo que no es, mira, todos los gobiernos graban. Todos, los organismos de seguridad del mundo entero, Estados Unidos, todos. El problema que hay en Panamá es que los organismos de seguridad graban y divulgan. Ese ha sido el problema, Guillermo, y hay muchas fuentes, muchos medios de comunicación que tienen como fuentes de información a los organismos de seguridad. Entonces quedan desacreditando a gente, haciendo cosas, y lo que ha pasado con los organismos de seguridad, a diferencia de la época de los militares, que eso no se divulgaba. Eso por eso son las 15.000 cajas que se llevaron los norteamericanos para Estados Unidos al final de la invasión,
porque cuando aquí Monseñor Magrat y un grupo de ciudadanos, incluyendo el presidente Endara, vieron lo que habían en las 15.000 cajas, dijeron que eso era muy explosivo para que Panamá lo conociera. Y entonces decidieron mandarla para Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque lo que se dice, ¿por qué Balbina Herrera, Michelle Doen y otras personas acusan al presidente, al gobierno del presidente Martinelli de haberlos grabado? Porque se filtraban las cosas que ellos hablaron. No, y algunas eran intimidades. Algunas no tenían nada que ver con política. Se hizo para dañar, para dañar a las personas. Porque cuando tú grabas, Guillermo, tú grabas y grabas de todo y recoges de todo. Y yo, entre las cosas y se lo regalo hoy aquí a los oyentes, ya lo he dicho varias veces, la mejor fuente de información que tenía la inteligencia panameña eran los salones de belleza. Todo el mundo creía que eran los restaurantes, no, los salones de belleza. Allí se habla de todo y de allí sacaban información. Bueno, yo creo que hay que esperar a ver qué pasa con el tema Martinelli, pero yo quiero referirme a lo siguiente. Esta noticia de la llegada del detenido de la prisión federal de Miami durante 364 días, el ciudadano panameño Ricardo Martinelli, presidente del Parlacén, miembro del Parlacén y expresidente de la República, ha eclipsado una noticia muy importante, y que fueron hallados los restos del padre Héctor Gallego, desaparecido. Bueno, no fueron hallados. La hermana dijo que son restos que se hallaron hace 19 años. Y el ADN ya comprobó que era él, ¿no? Ajá, pero o sea, no es que acaban de encontrar los restos. Eran restos de confirmar, que eran los restos de él. Que eran los restos de él. Gracias por la aclaración. Pero bueno, eso es como hallar ya los restos de él, porque ya se confirmó que eran los restos del padre Gallego, ¿no? Bueno, no, hago la aclaración porque una de las quejas de la hermana era la demora, teniendo unos restos por casi 20 años, la demora en poder hacer la confirmación. Esa era una de las quejas de la hermana del señor Héctor Gallego. Yo agrego algo a ese comentario que acabas de hacer, Camila. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora surge este resultado del ADN cuando es un procedimiento que no dura 19 años? No sé. Yo sé que desde hace unos 3 meses se decía que eso eran los restos. Nada más que ahora que este fin de semana fue que llegó la confirmación. Sí, bueno, el ADN es el resultado de la identificación de una huella, ¿ok? Y esto no es otra cosa que la confirmación de que los restos hallados, como dices tú, hace 19 años, eran los del sacerdote católico Héctor Gallego. Fue encontrado en el antiguo cuartel de los Pumas, esos restos. Y yo sí recuerdo que en su momento se habló de eso, pero reitero, lo que habría que investigar es por qué se tomó 19 años en dar a conocer esta noticia. Pensemos que lo del ADN se pudo haber hecho hace 2, 3, 4, 5 años y surge en este momento. Es otro elemento que, si bien es cierto, no es perturbador por ahora, pues va a estremecer los cimientos de la clase política, porque la Iglesia Católica, estoy seguro que no va a dejar pasar esta oportunidad, me parece, ¿no? De levantar ese velo que durante muchos años estuvo sobre este caso del sacerdote Gallego. Bueno, y lo importante es que ya hay un movimiento para elevarlo a los altares, Guillermo. De que el padre Gallego... Sí, pero antes hay que definir ese crimen, hay que definirlo. Bien, es una de las cosas más increíbles, porque en el momento en que el padre Héctor Gallego, había una iglesia dividida en Panamá. Y ¿quién era el jerarca principal? Era Monseñor Marcos Gregorio Magrat. Hay que recordar. Hay que comenzar por ahí. Marcos Gregorio Magrat. ¿Por qué estaba dividida la iglesia? Bueno, porque en toda Latinoamérica existió el movimiento de los curas de izquierda, sacerdotes de izquierda en todos lados. ¿Y en Panamá déjame terminar, Guillermo, la teología de la liberación. Y aquí en Panamá
los sacerdotes, habían muchos sacerdotes españoles que tenían las mejores iglesias para ellos, las iglesias más que generaban más ingresos. Los sacerdotes panameños, eso a mí me lo ¿Pero cuáles tenían las iglesias más? Tú estás hablando ideológicamente. Los extranjeros tenían las pero las ideológicamente ¿cuáles eran los que tenían más? Los españoles, sobre todo. ¿Pero eran de izquierda o de derecha los españoles? De derecha, normalmente. Entonces, ¿qué pasó? Y esto fue una habilidad desde la época de Torrijos y de la época de Noriega. Empezaron a darle empleo, porque uno de los problemas que tenían los sacerdotes, Guillermo y Camila, es que no tenían empleo en Panamá. El único que les daba empleo era el Ministerio de Educación como profesores de religión, pero había un movimiento de religión y otras carreras también, de que no debían ser solo católicos, porque habían evangélicos y habían otros. Entonces la Guardia Nacional de entonces empezó a reclutar, a darle títulos de capellanes, y le daban capellanes militares, muchos capellanes militares, y le daban el salario de un capitán al sacerdote. Entonces allí empezaron a vincularse. ¿Vincularse con quién? Con la Guardia Nacional de entonces. ¿Cómo se llevaba? Refréscame la memoria, por favor, Rubén Darío. ¿Cómo se llevaba el monseñor Marco Gregorio Magrat con el régimen militar en su momento? Había cierta distancia. Había ¿seguro? Sí. Con el que mejor se llevaron al final, pero ya no vivía Torrijos, fue cuando vino Monseñor Laboa. Entonces, pero él era el nuncio apostólico. El nuncio apostólico. De la Iglesia Católica Panameña. Déjame contarte. Digo, que no hay que confundir. Sí. Él era hay que tener mucho cuidado. Pero el jefe de la Iglesia Católica Panameña. Del Vaticano, el embajador del Vaticano. Pero la Iglesia Panameña. Sí. Que es muy distinto. Y vinieron muchas discusiones, cada vez entre el Vaticano y Monseñor Magrat, cuando iban a elegir los obispos. Entonces, ¿qué pasó? Y esto me lo confesó a mí Monseñor Laboa, que fue un grande amigo mío. Grande amigo de Noriega. Grande amigo de Noriega, Laboa. Y amigo mío. Entonces, Monseñor Laboa empezó a estudiar la posibilidad de crear una diócesis militar. ¿Por qué? Porque habían tantos sacerdotes trabajando con los militares, cosa que la iglesia no se oponía a eso, no se oponía, que dijo, debemos crear una diócesis. ¿Qué es una diócesis? Tener un obispo que arropara a todos los capellanes militares. Hasta eso se llegó a estudiar. Muy bien. Guillermo. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.